Y mire, mientras esto se está llevando a nivel nacional, esta semana hay un tema que tiene muy preocupados a los capitalinos, pues el gobierno envió al Congreso una iniciativa que añade una referencia acerca de garantizar la propiedad pública, privada y social en términos del artículo 27 constitucional. Pero bueno, ¿qué dice este cambio? Le cuento. La Ciudad de México asume como principios el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura, la paz y la no violencia, así como el desarrollo económico sustentable y solidario, con visión metropolitana, la más justa distribución de ingresos, la dignificación del trabajo y el salario para la erradicación de la pobreza y el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese escenario, Martí Batres, jefe de gobierno capitalino, palabras más, palabras menos, menciona que con esta modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México se protege la propiedad privada a la propiedad social y a la propiedad pública acorde a los valores de la Cuarta Transformación. ¿Qué significa todo esto? Y bueno, pues por eso le damos la bienvenida el día de hoy a Juan Luis Montero, abogado y colaborador de este espacio, para que nos dé un poco de claridad sobre este asunto y nos dé a entender si sí o no debemos preocuparnos de estos cambios. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, qué gusto saludarte. Enrique, también es un gusto saludarte y un gusto saludar a todo el auditorio. Con Eh, peras y con manzanas, Juan Luis, la ley de la propiedad, ¿hay que tenerle miedo o qué fue? ¿Qué fue lo que se le cambió en esencia? Mira, primero es difícil observar que pudiera haber una confusión o un temor sobre esta reforma. Es decir, no hay que preocuparnos. Primero que nada, hay que entender que el derecho, primero que estamos en una república, ¿no? Y que en esa república, bueno, pues estamos consideramos una federación y en esta federación los estados poseen constituciones locales, ¿sí? Y estas constituciones locales se pueden realizar siempre y cuando estas no contraigan a la Constitución Federal. El artículo 27 de la Constitución Federal establece que la propiedad privada es una concesión estatal y debe alienarse a los intereses sociales, sirviendo como base normativa para las disposiciones locales sobre propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en todo el tiempo ha existido la expropiación. Es decir, cuando hay utilidad pública, ¿sí?, el Estado puede regresar a su estado original la propiedad, ¿sí?, mediante una indemnización, una utilidad pública y una justificación de esta expropiación. Un procedimiento que está totalmente reglamentado. Al escuchar lo que dice el jefe de gobierno, pues me queda la idea que nada más es meter, no sé si una cortina de humo, si una inquietud totalmente infundada al decir que esto tendrá que ser en razón a los valores de la 4T o de la Cuarta Transformación. Yo creo que esto es simplemente referir lo que se tiene en la Constitución local a la Constitución federal y establecer ese respeto a la propiedad privada, ampliarlo a lo que establece la Constitución en un momento dado de la propiedad social y de la propiedad pública. Propiedades que pues se entienden desde un principio. La propiedad pública se refiere al derecho que tiene el Estado mexicano sobre bienes de dominio público, que son aquellos bienes que son muebles o inmuebles, que están sujetos al régimen de derecho público y están fuera del comercio. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables, ¿sí? Por lo que se refiere a la propiedad social, se compone de diversos grupos agrarios y a su vez pues, sus regímenes son diferentes, la propiedad ejidal y la propiedad comunal, que son distintos a la propiedad privada. Entonces, no encuentro fundamento para debatir sobre esto o para generar una preocupación. La propiedad privada continúa tal como lo señalaba el artículo 27 y que quede muy claro que la expropiación se da de toda la vida. Además de que el procedimiento legislativo para esta reforma fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México con el apoyo de los múltiples partidos, incluyendo Morena, el PAN y el PRI. Entonces, creo que no encuentro en dónde pudiéramos preocuparnos o estar pues angustiados de que nuestra propiedad privada corre riesgos. Ahora,
Hay juristas incluso, hay abogados prestigiados, hay políticos que quieren jugar con esta situación, es mi parecer, al querer decir que en un futuro con las reformas de la Constitución y cuando la Constitución no tenga ningún tipo de valor y entonces van a querer manejar la propiedad privada. Bueno, esto podría suceder o no, pero pues es estar vacilando y estar pues con situaciones que no sabemos si se van a dar o no, como se ha sucedido durante estos 6 años. Entonces, hoy en día tenemos que tener certidumbre de que nuestra propiedad privada está perfectamente regulada, que no hay ningún problema y que si se ejerce un procedimiento de expropiación que se ha dado durante toda la vida, pues este tendrá que ser indemnizado de acuerdo al valor comercial, ¿sí? Por una utilidad pública, ¿sí? Y por una situación que realmente lo justifique. Ahora, de ahí en fuera, de verdad, no hay por qué preocuparse. Juan Luis, con los cambios que vienen en el Poder Judicial Federal, hay muchos miedos en este sentido. A ver, yo tengo un terreno que me fue heredado y que no lo ocupo y ahí lo tengo en donde dicen el temor es que ahora llegue el gobierno, lo expropie, me quiera pagar lo que se le antoje porque lo va a utilizar para hacer un parque. O del otro lado, tengo una propiedad que la tengo a la renta o tengo un departamentito que ahí no ocupo y de repente me lo van a venir a quitar y me van a decir que por beneficio de la nación me van a pagar 3 pesos y antes si yo me podía ir al Poder Judicial Federal a levantar mi amparo o mi queja, ahora el Poder me va a decir, no, pues di que te fue bien, te van a dar incluso hasta menos. ¿Este es un miedo infundado? ¿Podría pasar o siempre ha pasado y estamos pues nada más equilibrando las cosas entre lo local y lo federal? No, desde mi punto de vista es infundado, es decir, es crear incertidumbre en donde no la debe de haber. Yo creo que son declaraciones hasta irresponsables. Primero hay que esperar a que se dé la reforma judicial y hay que entender la reforma judicial. No quiere decir que esté a favor de ella. Hay puntos como que no voy a entrar al tema, en donde pudiera no estar de acuerdo. Pero hay mucho humo en todo esto y creo que hay que leer y hay que entender y no hay que caer, sobre todo la sociedad, porque hay quienes lo hacen con toda la intención. Entonces la sociedad se debe de empezar a leer, empezar a entender, empezar a preguntar para dejar estos miedos. Yo creo, y es mi punto de vista, que esto no puede suceder. Hay actos de injusticia, pero los ha habido siempre. Hay actos y para eso hay recursos que se van a ir utilizando. Si ahorita alguien me dice a mí, pero futuramente no va a haber nada porque la Constitución se va a caer y nos van a hacer y nos van a indemnizar y nos van a dar un peso por mi propiedad, bueno, pues esa es una idea que pues yo creo que por el momento no se puede dar. Entonces, no hacer eco a estas situaciones y estar tranquilos respecto a la propiedad privada. Nadie ¿Sí? me va a La quedar... reforma judicial es otra cosa. Nadie me va a quitar mi casa y mis propiedades. Así es como nos das la tranquilidad. Juan Luis Montero, muchísimas gracias. Y bueno, es un tema que va a dar para mucho tiempo, así es que seguimos en pendientes, ¿no? Así es. Te mando un abrazo, Enrique, y gusto saludarte y al auditorio también. Juan Luis Montero, abogado y especialista de Imagen Noticias Conference. Que sea muy buena mañana.